Amados hermanos, qué bueno estar aquí esta mañana aquí para adorar a Dios. Ya se siente el frío, ¿verdad? El tiempo de invierno que ya ha comenzado aquí. Ya hemos tenido 2 días bastante frescos, por lo menos poco mejor que el calor. Vamos a continuar entonces en esta mañana con nuestro estudio de la palabra de Dios. Y abran sus Biblias al libro de Éxodos, capítulo 20. Y vamos a leer 2 versículos, uno en Éxodos y otro en Colosenses. Éxodos 20, versículo 8. Y lee así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahora abran sus Biblias, tornen acá al libro de Colosenses. Capítulo 2, versos 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Continuamos estudiando el tema sobre el día de reposo y nuestra adoración al Señor, ¿verdad? Y si no ha estado presente a los diferentes clases dominicales, estén pendientes, porque estoy dando un resumen que le va a ayudar a engranar todas las cosas juntos, y en adición pues voy a añadir algunas cosas más, pero va a tener como que se dice un resumen de lo que hemos discutido y a las conclusiones que hemos llegado. ¿Okay? El día del Señor y la adoración básicamente es lo que estamos hablando, y este estudio del día de reposo es importante, y queremos ver cómo este tema se relaciona con el creyente, si el creyente debe guardar o no debe guardar el día de reposo. Y a modo de repaso, deseo repasar algunas de las conclusiones a las cuales hemos llegado a través de un análisis exegético de la palabra de Dios. Hemos hecho un estudio inductivo en la palabra, y de ello hemos sacado unas conclusiones que lógicamente se sostienen a la luz de la Escritura. Y las conclusiones a las cuales hemos llegado no parten de las notas de la Biblia Scofield, como los dispensacionalistas que tienen esas notas como algo especial, ni tampoco parte de los escritos que se encuentran en la Confesión de Fe Westminster o la Confesión de Fe de Londres. Nuestros resultados, básicamente a los cuales hemos llegado a las conclusiones, se basan y se fundamentan en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Las confesiones de fe, por ejemplo, son herramientas muy útiles, son muy buenas para la iglesia. En ella tenemos un resumen de lo que una iglesia puede creer o no pueda creer. Sin embargo, no podemos darle el lugar a las confesiones de fe, la cual le damos y pertenece únicamente a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y muchas veces, lamentablemente, los dispensacionalistas toman los escritos de las notas de la Biblia Scofield y la ponen a la par, como si esas palabras que escribió Scofield fueran parte de la inspiración divina. Y es lamentable, pero algunos dispensacionalistas, no todos, algunos, lo ven así. Es decir, ellos resuelven todos sus problemas teológicos citando las notas de la Biblia Scofield, ¿verdad? Como si fueran ellas inspiradas y autoritarias, ¿verdad? De igual manera, los reformados, por lo menos algunos de ellos, apelan a las confesiones de fe
como base para resolver sus problemas teológicos. Y también ese es otro error. Las confesiones de fe son muy buenas, pero no son inspiradas. Por consiguiente, pueden errar, pueden tener sus errores, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras son las únicas que tienen la decisión final y última cuando queremos dilucidar qué es lo que la Biblia enseña sobre X tema o sobre cualquier tipo de doctrina. ¿Okay? Lo que usted debe creer y lo que usted no debe creer, lo que usted debe practicar y lo que no debe practicar. Nosotros pues hemos dejado que las Escrituras sean las que definan los términos de lo que hemos discutido hasta ahora. Y ahora pues, como estoy resumiendo lo que hemos estudiado sobre el Día del Señor y sobre el sábado, el día de reposo, y hemos tocado un poco también sobre la ley de Moisés. Porque lógicamente es menester. Y establecimos algunas cosas bien interesantes sobre el día de reposo, ¿verdad? Primero, que el sábado fue apartado por parte de Dios en la creación porque Dios conmemoró el día sexto cuando Él terminó su creación y reposa el séptimo día. Por tanto, es un momento de conmemoración y ese día Dios lo santifica, lo aparta. Se estableció que dicho reposo de parte de Dios no guarda relación con el hombre en ese momento. En otras palabras, que el hecho de que Dios haya reposado y que Él haya apartado ese día como un día especial porque Él descansó de sus obras y no hizo más ninguna otra cosa creada después de eso, no implica ni tiene relación, ni guarda relación con el hombre. Dios entonces, en otras palabras, nunca en ese momento le dio a Adán el séptimo día como un día para reposar, un día para descansar o un día ni siquiera para adorar a Dios. Y menos para reposar. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, todavía Adán, cuando Dios reposó el séptimo día, todavía Adán no había pecado. Y el castigo de uno de ellos de que la tierra no iba a producir lo que ellos cultivaran y de que se iban a cansar, de que iban a sudar, ¿verdad? Su trabajo, ¿verdad? No vino hasta después de la caída. Y en ese momento todavía Adán no había pecado. Por tanto, Dios no puede haber hecho el sábado para que ellos reposaran porque ellos no se habían de cansar todavía. No habían todavía cometido pecado. No necesitaban entonces reanudar sus energías para volver a continuar trabajando. También dijimos que nunca en el relato bíblico encontrarán una sola indicación, ni siquiera una, sea directa o indirecta, de que Dios ordenara a ningún ser humano a guardar el séptimo día hasta que los judíos llegaran al área de Sinaí. Antes de Sinaí, nunca encontrará usted algún mandato de que Dios haya establecido el séptimo día como una ordenanza de creación para que el hombre guardase el día de reposo. Otro punto a la que llegamos fue que Dios hace un pacto exclusivo con el pueblo de Israel y que le entrega allí como señal del pacto ese día especial de reposo, ese día para que ellos lo guardasen, ¿verdad? Y eso es lo que le da la distinción al pacto, la señal del pacto. Y el sábado es la señal del pacto. Segundo, que con el pueblo gentil Dios nunca entró en una relación pactal. ¿Okay? El sábado fue dado exclusivamente y únicamente al pueblo hebreo, al pueblo judío. Otra conclusión a la cual llegamos, ¿verdad?, a través de nuestro estudio, es que el domingo pasado vimos cómo las Escrituras hacen un contraste marcado entre el antiguo pacto y los 10 mandamientos. Y vimos eso cuando estudiamos un poco sobre la profecía de Jeremías, sobre que llegarían días donde Dios haría un pacto nuevo con la casa de Judá y la casa de Israel. Y vimos que el viejo pacto es un pacto no de gracia. El viejo pacto es un pacto de obra, contrario a lo que puedan decir los de la teología del pacto. Ellos tienen un sistema donde el pacto de la ley supuestamente procede de un pacto de gracia y que por tanto al salir de ese pacto de gracia y el nuevo pacto ser también un pacto de gracia, ambos son pactos de gracia, ¿verdad? Y uno y el otro se pueden como mezclar.
¿verdad? Y eso es algo que la Biblia no lo enseña, porque la Biblia enseña de que la condición del pacto era haz y vivirás. O sea, era un pacto de obra, no era un pacto de gracia. Hay un contraste entre lo que es la ley, lo que escrita en las piedras de aquel día en Sinaí, y hay un contraste en la ley que está escrita en el corazón del hombre. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Bajo el nuevo pacto, las leyes están escritas en el corazón del hombre. El hombre carga con ellas, son parte de su ser, son parte de su conciencia. Y al hablar de hombre, estoy hablando del creyente, ¿ok? No del impío. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, las leyes eran externas, escritas sobre piedras, ¿verdad? Y sin embargo, también hablamos de que la letra mataba, pero el espíritu es el que vivifica. Que la ley, o otra palabra, las 10 palabras, el pacto, los 10 mandamientos, las palabras en piedras, lo cual todos son sinónimos. Si usted habla de los 10 mandamientos, está hablando de las 10 palabras, está hablando del pacto antiguo, está hablando de las palabras sobre piedra, son todos sinónimos, que son reemplazados por el nuevo pacto que fue hecho por la sangre del Señor Jesucristo. Esta palabra, aquel pacto antiguo viejo ya no tiene vigencia porque fue reemplazado por un pacto muy superior, un pacto mejor, fundamentado en mejores promesas, y discutimos cuál era esa promesa. Hablamos de Jesucristo como el sacerdote, ¿verdad? Eterno, y un sacrificio perfecto que obró de una redención, algo que la ley nunca pudo hacer. Un pacto donde limpia la conciencia del hombre de su culpa, mientras el antiguo pacto nunca podía limpiar la conciencia del hombre de su culpa. También dijimos que junto con el cumplimiento del pacto hecho con Abraham y con Moisés, donde la señal del primero fue la circuncisión y la del segundo fue la del día de reposo, ambas señales, tanto la circuncisión como el día de reposo, fueron sustituidos, sufrieron lo que se llama una metamorfosis, un cambio en estructura, un cambio en su naturaleza. La circuncisión ya no es la circuncisión del prepucio del varón. Ahora la circuncisión es que Dios quita el forro de incredulidad del corazón del hombre impío a través de la regeneración y lo hace una nueva creación. Por tanto, ha pasado de un elemento físico a un elemento espiritual. Y que el día de reposo, el cual correspondía a un día en particular donde se descansaba, ha sufrido también otra metamorfosis, donde ahora no es el día de reposo como tal, lo importante es un día de descanso eterno, es un estado permanente de descanso de aquellos que descansan en la obra de nuestro glorioso y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Se mostró también en adición a esto, hermano, que en otras palabras, no es el día de reposo actualmente lo que la iglesia está obligada a guardar, ¿ok? Sino y si alguna persona intenta obligarte a guardar el día de reposo o obliga a alguien, eso es indicativo de un tipo de legalismo, por lo menos, y equivale a judaizar a la iglesia. Okay. Porque ya no tenemos que guardar un día de reposo. Ya todos los días son del Señor y todos los días reposamos en Cristo y ese descanso es eterno. No se limita exclusivamente a un día como tal. Sin embargo, habiendo dicho esto, Dios sí permite que los hombres puedan darle preferencia a un día sobre otro. Así es lo que dice el apóstol Pablo, que algunas personas estiman un día superior a otro. Otros guardan un día, otros no lo guardan. Y Pablo dice que cada uno de nosotros estemos convencidos de nuestra conciencia de lo que hagamos. Que si guardamos un día, para el Señor lo guardamos. Y si no lo guardamos, para el Señor no lo guardamos. El asunto es, debemos estar convencidos y tú puedes guardar el día que tú entiendas que debes guardar. Si tú quieres guardar el séptimo día, o sea, el día de reposo judío, si lo quieres guardar, puedes hacerlo. No estás pecando, no tienes ningún problema. Tú puedes guardar el domingo. ¿Lo quieres guardar? Pues guárdalo. No hay ningún problema, lo puedes guardar. ¿Tú quieres guardar el miércoles? Guárdalo. ¿No quieres guardar ningún día? Pues no guardes ningún día como tal.
De acuerdo al apóstol Pablo, no es pecado eso. Dios no condena eso. Tu conciencia es la que te examina. El problema radica no en que tú guardes o no guardes un día, sino cuando alguien trae sobre tu conciencia una carga donde el creyente se ve obligado por otros creyentes a guardar el día como ese otro creyente quiere que lo guardes. Y eso lamentablemente es una práctica muy común en las iglesias reformadas. Por lo menos algunas de ellas, mejor dicho. ¿Verdad? Donde le han dado el standing al domingo como si fuese el sábado judío. ¿Ve? Y entonces quieren obligar a las personas a que guarden ese día so pena de disciplina. So pena de disciplina si uno lo guarda. Los puritanos, cuando llegaron aquí huyendo de Europa, buscando libertad de expresión, libertad de religión, cuando llegaron aquí, eran los peores dictadores que había. Y se puede decir muchas cosas muy buenas de los puritanos. Gente muy santa, piadosa. El problema no es tu santidad. Es que si tú vas a tu regla de vida bajo un pacto antiguo, donde se le da la espada al magistrado, y si ellos son el magistrado, van a usar la espada. Por eso muchos creyentes, por violar el día de reposo, fueron castigados, fueron afueteados, le latigaban por quebrantar el séptimo día. Es una pena vivir y una carga vivir bajo un pacto que no está vigente hoy en día. ¿Okay? También dijimos que el domingo sí es el día del Señor, pues conmemora aquel día tan especial, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús ya había resucitado, lo encontraron vivo y entonces celebraron ese día como el día del Señor, ¿verdad? Es un día glorioso, es un día de festividad, ¿verdad? Sin embargo, los discípulos no se reunían solamente el día el domingo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que se reunían todos los días. Ahora, claro está, hay que admitir que el día de reposo se convirtió en un día muy particular, aún por encima de otros días. Aunque se reunían todos los días, ese día le daban preferencia. Ahí ellos partían el pan, más consecuentemente recogían ofrendas. O sea, que el día de domingo sí es un día especial. No vamos a quitarle jamás, ¿verdad?, el lugar que la Biblia le da a él. Pero cuando alguien te quiere imponer una mentalidad legalista sobre ese día, ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde hay que cuestionar, porque eso es ya lo mismo que hacían los fariseos. Era judaizar a los cristianos. ¿Okay? La Escritura nunca nos dan directrices a cómo guardar el domingo. Busquen la Biblia a ver cómo usted tiene que guardar el domingo. No encontrará ningún versículo que te diga cómo guardar el domingo. Si tú vas al día de reposo, ¿verdad?, en el antiguo pacto, vas a encontrar cómo guardarlo. Lo leímos ahorita. Ni tu siervo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu asno, nadie hará trabajo alguno. Y si lo hace, será apedreado, será cortado del pueblo. O sea, bajo el antiguo pacto sí hay directrices claras, específicas de cómo guardar el día de reposo. Y hay también normas específicas de cuáles son las consecuencias de violentar el día de reposo. Y era quitarle la vida. Que lo diga aquel jovencito que se encuentra hoy en el desierto después de miles y miles de años por haber hecho un fueguito. Lo mataron. ¿Por qué? Porque quebrantó el día de reposo. Quebrantó la señal del pacto. Dios le dijo, no hagas nada, no hagas trabajo. Prendió un fuego y le costó la vida. Por consiguiente, la importancia del Nuevo Testamento se inclina más a la congregación y cuando nos congregamos y no tanto al día en que nos congregamos. Y eso lo vamos a ver más ahorita en más detalles. El día es una bendición porque es un día que ya se ha apartado y que conmemora la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver qué dificultades hay en este aspecto, en un ratito. Ahora, ¿cómo debemos nosotros conducirnos cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios las veces que lo hagamos? Sea el domingo, sea el lunes, sea cuando sea. ¿Cómo es que nosotros debemos observar
ese día para el Señor, o por lo menos esa reunión de los santos. Y mire, algunas congregaciones se reúnen 2 veces en el domingo. Se reúnen por la mañana, se reúnen por la tarde. Hay congregaciones que se reúnen solamente por la mañana. Nosotros en este caso, en estos momentos, nos reunimos solamente por la mañana. No nos reunimos por la tarde. Si tenemos que guardar el domingo, y ese día, según algunos, es el sábado cristiano, si tenemos que guardar ese día, ¿verdad? Segundo, que ese término de sábado cristiano no aparece en la Biblia. Es otro nombre inventado, ¿verdad? ¿No sería correcto entonces en vista de ser consistente? Si tú quieres ser consistente y vamos a llamar el domingo el día del Señor o el sábado cristiano, pues entonces no sería menester guardar ese día de la salida del sol a la puesta del sol. Porque eso es lo que hacían para el día de reposo. Guardaban el día completo. ¿Ok? De la puesta del sol hasta la salida del sol. Si alguien no guarda el sábado cristiano, ¿cómo se castigaría al que profana el sábado? Otra pregunta buena. Si tú violentas el domingo, que para ellos es el día del Señor, es el día de reposo, si tú lo profanas, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el castigo que te van a dar? Si el nuevo pacto no eliminó la observancia del domingo como el día de reposo, si eso es así, que me enseñe dónde Dios eliminó el castigo por quebrantar el día de reposo. Quiere decir que si el sábado, como está en el Antiguo Testamento, se le aplica el domingo y las condiciones son las mismas, ¿dónde está que Dios quitó la sentencia de muerte sobre aquellos que no guardan el día de reposo? O sea, no puede, como dice América, you can't have your cake and eat it too. En ningún lugar se ha levantado la sentencia del día de reposo, si creemos que todavía el principio está vigente. ¿Ok? Si alguien se queda en su hogar, vamos a poner, todo el día el domingo, y no asiste a un servicio, pero está todo el día orando y estudiando las Escrituras, ¿estará violando el día de reposo? Qué interesante. Si el día es el importante, estaría violentando si está en su casa orando, pero no va a la iglesia. O sea, no se reúne con la congregación. Si alguien va, por ejemplo, al culto por la mañana y luego se va, que termina el culto, sale y se va a un parque de diversiones y luego del parque se va a ver un juego en el estadio de baloncesto, ¿está violando el día de reposo? Merece una respuesta. Fue al culto. El otro estuvo en su casa todo el día y oró y leyó la palabra, pero no fue al culto. En ambos casos, estas personas estarían violando el día de reposo. Estarían profanando el sábado cristiano, entre comillas. Si va a su servicio el domingo y por la tarde desea cortar el pasto de su grama, el césped, y ahí has quebrantado tú el día de reposo, porque el domingo, el día de reposo, el sábado cristiano, ¿verdad? Para muchos, ese día trabajaste, violentaste el día de reposo, pero fuiste a la iglesia por la mañana. Si antes del culto que tú ibas a ir y estabas ya preparado, encontraste una filtración en el techo de tu casa y estaba lloviendo, y tú sabías que si tú no arreglabas eso, se te iba a dañar todo lo que está dentro de tu casa, y tú faltas al culto para quedarte trabajando, arreglando el techo de tu casa, ¿has quebrantado tú el día de reposo? Y yo creo que son preguntas válidas. Si alguna de esas cosas constituirían violentar el día de reposo, y si lo está quebrantando, ¿cómo se castiga? Y yo tengo que decir, mire, lo que la palabra de Dios nos exige es que no dejemos nuestras congregaciones como algunos las tienen por costumbre, y aún más cuando ese día se acerca. Ese es el mandato que tú estarías quebrantando
si tú no vienes a la congregación. No estás quebrantando el día de reposo, eso ya no existe. El reposo ya lo tenemos en Cristo, todos los días, para siempre, eternamente. Y ese día glorioso que del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que conmemoraba no solamente conmemoraba la creación de Dios y como Él reposó ese día, ahora se convierte en algo aún más maravilloso. No en un día físico de descanso, sino en un día eterno espiritual de reposo. Nuestra reunión como iglesia debe considerarse como una actividad no ordinaria, sino una actividad extraordinaria. El día es ordinario, pero la actividad de congregarnos, eso es una actividad extraordinaria. Y el problema es que la iglesia, lamentablemente, algunos, amparándose de que no estamos bajo la ley mosaica y que ya el día de reposo no aplica para nosotros, se amparan ante eso para no darle la importancia que le deben dar al momento de congregarnos como pueblo de Dios. Y eso es lamentable. Y ahí es donde radica el pecado. No en que quebrantaste el día de reposo, sino que tú dejaste de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es la reunión donde todos los sacerdotes, mira lo importante de la congregación, es la reunión donde todos los sacerdotes y todas las sacerdotisas se reúnen para presentar a nuestro Dios, en el nombre de nuestro glorioso Salvador, un sacrificio en el poder del Espíritu Santo. Y perdemos de vista, vengo porque me voy a sentar para escuchar una predicación. Si ese es tu concepto de lo que es la adoración, estás falto de entendimiento bíblico. Y te estás privando de una bendición, de realmente entender lo que significa reunirse como congregación para adorar y alabar al Dios viviente. Son los sacerdotes y las sacerdotisas. Porque ahora no hay diferencia. Ahora la mujer tiene el mismo standing. Vágame el inglés. Tiene el mismo standing que el hombre ante Dios. Ambos tienen acceso libre. El hombre no es mejor ni la mujer tampoco. Son uno en Cristo. Y tienen la bendición de que ambos pueden venir como sacerdotes y sacerdotisas para presentar a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Las oraciones de los santos cuando se reúnen deben desbordarse en exaltar lo sublime y lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se debe hacer en un culto. No solamente sacrificar como sacerdotes y sacerdotisas, sino también en orar. Y en esa oración debe haber un derrame de alabanzas y de gloria al que vive para siempre. Es un culto donde debemos exaltar al Señor Jesucristo. Las oraciones también deben reconocer durante el culto nuestra dependencia total de Él. No solamente en los elementos físicos, sino más aún en lo que es espiritual. El momento de la congregación, de reunirnos, es un momento de adorar a Dios por medio de los himnos, dice la palabra, por medio de salmos, dice la palabra, por medio de canciones espirituales. Y dicho sea de paso, no son solamente salmos ni himnos, son también canciones espirituales. Porque la Reforma lamentablemente ha querido apropiarse de las alabanzas como si fueran los únicos que saben alabar a Dios. Y si bien los himnos que salieron de Alemania son preciosos, son bellos, pero el cristianismo no salió de Alemania. El cristianismo surgió en el contexto judío, hebreo. Y claro, hay que tener cuidado con lo que uno canta. Por eso nuestra adoración debe ser con himnos, debe ser con salmos, sí, pero también con canciones espirituales. Y canciones espirituales abarcan muchas cosas. Lo que sí hablo de esas canciones espirituales que deben ellas transmitir
un mensaje de edificación al pueblo de Dios y que traigan gloria a Dios. Mira, por ejemplo, los salmos. Usted va, por ejemplo, a un culto reformado tradicional y va a encontrar que todo lo que habla es de exaltar a Dios, lo cual es glorioso. Pero lea los salmos. Los salmos son canciones de batallas, son canciones de victoria, son canciones de derrotas, son canciones de pecado, son canciones que hablan de restauración del pecado. Mira el Salmo 53, una canción. O sea, cuentan la historia del pueblo hebreo. O sea, que las canciones, los himnos, no deben estar limitados exclusivamente, sencillamente, a decir, adoramos a Dios, bendito sea Dios, y alabanzas a Dios. Pueden ser historias, eventos de tu vida, eventos de bendición reales que glorifiquen a Dios. Porque los salmos son historias, son derrotas, tanto que hay en los salmos. Y entre ellas también solamente vemos también que Dios es alabado, que Dios es glorificado. Y que hay palabras de adoración a Dios. Pero no solamente es de adorar a Dios en ese sentido, cuentan historias del pueblo hebreo. El culto debe ser lógicamente algo de solemnidad, algo solemne, algo espiritual. Pero también debe haber libertad dentro del culto. No podemos poner gringolas a los hermanos en lo espiritual y freno. El freno se debe poner cuando hay exageración en las cosas. Porque todos los extremos son malos. Como es el extremo del personalismo, como es el extremo de la teología del pacto, que son extremos, son malos. Pero de igual manera, una exageración en las alabanzas es malo. Mucho y demasiado de ritmo es malo. Hay que tener un balance. Y yo creo que una iglesia que realmente comprende lo que es adorar a Dios, va a encontrar ese balance. Sin embargo, la Biblia no te especifica qué música tú debes utilizar. No hay específico. Es más, la música ni se menciona bajo el Nuevo Pacto, en las Escrituras del Nuevo Testamento. Ni se menciona ni siquiera instrumentos. No quiere decir que no se puede utilizar, pero no se menciona. Ahora, la música no surgió de Alemania. Es más, los himnos que cantamos, que son origen alemán, que son preciosos, era la música moderna de aquella época. Era lo que se cantaba. Si hacemos una comparación, para ser sincero, si está en México, la música de México, de moderna hoy, equivale a la música moderna de aquella época en Alemania o en Puerto Rico. Por tanto, la música con que alabamos al Señor en la iglesia reformada no es una música cristiana per se. Es música muy bonita, si adora a Dios, no estamos cuestionando eso, pero no puede ser exclusiva. Como aquellos que piensan que solamente el órgano o el piano son los únicos instrumentos que se pueden utilizar. Bueno, yo quiero saber quién de los apóstoles tocó el piano y tocó el órgano. ¿Me gustaría saber? ¿Quién de los cristianos en el primer siglo tocaron el órgano? Porque eso fue un invento mucho posterior. Hay una iglesia que si tú coges una guitarra para tocarla, se molestan. Ay, no. Yo estuve en una iglesia que batallé para que me dejaran tocar una guitarra. Y finalmente lo obtuve, pero... ¿Por qué? Porque la gente tiene una gringola, ¿verdad? Y si bien el culto de adoración es un culto solemne, pero también es un culto de libertad. El adorador, que somos nosotros, debemos ser apasionadamente concentrarse también en la meditación en Dios y en su grandeza. O sea, el culto también, el servicio, ¿verdad?, de adoración, debe ser algo donde nos concentremos.
que pensemos y meditemos, oh Señor, tu grandeza. Cuando tú cantes algún himno, no te pongas a pensar en tu novio o en tu novia. No te pongas a pensar en otro lugar que de vacaciones. Concéntrate en tu Dios. Concéntrate en su divinidad, en su majestad, en la hermosura. En el hecho de que lo está haciendo para Él, para que Él sea glorificado. Eso es lo que hacemos durante el culto. Debemos poder ejercer los dones del Espíritu. La razón por la cual nos reunimos es para que cada cual, quien tiene un don dado por el Espíritu de Dios, pueda ejercerlo y edificar al pueblo. Y a través de eso también glorificamos a Dios, porque Dios lo dio para eso. Y esos dones son mecanismos que Dios utiliza para el crecimiento espiritual de la congregación. Usted ve que el servicio, cuando la iglesia se reúne, no es algo sencillo. Es algo bien complejo. Claro está, no tiene que ser litúrgico, pero es complejo. Es solemne, pero también es libre. Está dirigido, pero también hay espontaneidad también. Cuando tenemos nuestro culto, también debemos recordar que estamos también ordenados para celebrar una celebración solemne y especial, lo cual es la Santa Cena, donde nos encontramos reunidos todos recordando no solamente la muerte de nuestro Salvador, sino el hecho de que algún día vendrá, porque así lo prometió. Y esperamos ese día ansioso. Esa es parte también de nuestro culto de adoración a Dios. Y debemos dar lugar también al estudio expositivo e inductivo de la palabra de Dios. No todo puede irse sencillamente en las alabanzas a través de cánticos, los cuales son muy hermosas. La palabra es central en el servicio de adoración. Durante la congregación donde nos reunimos, es esencial la palabra de Dios. Debemos meditar en ellas. Cuando se esté hablando, predicando, es su responsabilidad de meditar en las palabras. Es la palabra de Dios la que cambia tu ser, cambia tu alma, te cambia por completo. Pero si tú estás pensando en el juego de béisbol, mira, no vas a crecer. Hay que meditar en ella y rendirte ante la exigencia de la palabra de Dios durante el mensaje, durante el estudio. Someter tu voluntad para que Cristo sea exaltado y tu yo mengüe. Pero claro, esto solo puede hacerse si no reunimos en dar a la iglesia todo el consejo de Dios. Como único que tú vas a poder crecer es si tus oídos se abren a todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios no es sencillamente decir aleluya, gloria a Dios y las bendiciones. También parte de ello es la disciplina. Parte de ello es la amonestación. Parte de ello es el recordatorio. Y también parte de ello es la felicitación por un trabajo bien hecho. Al fin y al cabo, Dios sí es quien se va a glorificar. Aparte de eso, es importante también, como parte del servicio a Dios, parte de nuestra reunión y congregar, el tener coinonía uno con los otros. Es que compartamos en lo espiritual y también en lo material. Un compartir que nos estimule a amarnos. Un compartir que nos estimule a comprendernos, a entendernos, a mirar más allá de tu necesidad y ver la necesidad de mi otro hermano y ver cómo yo puedo mitigarlas y en qué forma yo puedo edificar a mi hermano y en qué forma yo lo puedo sostener y ayudar y encaminar y ayudarle a crecer y que cada día se conforme más a la imagen del Señor Jesucristo.
Eso es parte de la coinonía. Y cuidar, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Estar pendiente a los huérfanos, a las viudas, a la gente que está en medio nuestro, que son nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes verían a un hijo suyo, que usted fuera a su casa y viera que tiene la nevera vacía? ¿Cuántos de ustedes se irían y dejarían a su hijo o a su hija y se van para su casa donde está tu nevera llenita? Ninguno de ustedes lo harían. Ninguno. Lo que harían es montarse en su carro, irían a su casa, vaciarían su nevera, la llevarían en su carro y la echarían en la nevera de su hijo o de su hija. ¿Por qué? Porque usted le ama. Y el bienestar de ellos es para usted primero que el suyo. ¿Sabe usted que así debe ser la familia de Dios? Que cuando tú vayas a casa de un hermano y veas una necesidad, y si puedes, que tú le des la mano. Que no le diga, hermanito, Dios te bendiga, vete en paz. Esa es parte de la coinonía. No solamente sentarnos los domingos, un día en la semana, para venir acá a comer carnitas. No, es entender y comprender y averiguar. No hay nada malo con averiguar si averiguamos de una manera espiritual la necesidad, lo que necesita algún hermano o una hermana. En nuestra misma iglesia hay mucha necesidad. La hay. Y salimos del culto, del servicio y nos vamos. Y no vemos al hermano hasta el miércoles, si es que viene, porque algunos trabajan. Sino por el domingo que viene. Y mientras tanto, ¿qué pasó con ese hermano, con esa hermana durante el día de semana? ¿Sabe usted si comió o no comió? ¿Sabe usted si pudo pagar sus deudas? No por vaga o por vago, sino porque no le dio el dinero. ¿Sabe usted si tiene dinero para echarle gasolina al tanque para llegar el domingo a la iglesia? Que quizás quiera llegar y no puede porque vive por allá. Ahora, por otro lado, también es responsabilidad del hermano que tiene necesidad hacerlo saber, porque no somos tampoco telépatas. No leemos la mente. Que a veces somos tan orgullosos que pensamos que si decimos que tenemos una necesidad y de que estamos, nos abochornamos. ¿Por qué? Si una hija mía tiene necesidad y no me lo dice, la regaño. Digo, ¿cómo tú te atreves? No decirme a mí nada. ¿Cómo se te atreve a ti en tu conciencia pensar siquiera que tú puedes dejar de decirme que tú te necesitas algo? Así debemos pensar de los hermanos. Hermano, perdóneme. Usted me quita la bendición cuando usted no me dice a mí lo que usted necesita. Y yo sé que muchos hermanos ayudan porque lo hacen con su mano izquierda para que su derecha no lo vean. Yo lo sé. Es una bendición. Pero hermano, ten pendiente porque hay hermanitos en medio nuestro que tienen sus necesidades. Tenemos pendiente que a veces usted puede ayudar en alguito, no en todo, pero en una cosita. Y eso es bien agradecido. Eso es parte de la coinonía. Eso es parte de congregarnos. No solamente levantar las manos, aleluya, gloria a Dios, y cantar el corito, el himno, y terminamos con oración y le damos la bendición y nos vamos. Hello, eso no es el culto. Eso no es el servicio. ¿Ve cuán serio es el servicio que tenemos aquí, que estamos teniendo ahora? La importancia, todo lo que estamos haciendo, todo lo que acabo de decir que se hace en un culto de la iglesia. Velar por los huérfanos, por las viudas. Porque hay unos que tienen más necesidades que otros, lógicamente. Pendiente a los enfermos y a los que necesitan de oración. A veces usted no puede dar, pero puede orar. Y a veces ni ora. Eso sí que llora ante los ojos de Dios, como decimos en Puerto Rico. Que aunque no pueda dar, usted no puede orar por un hermano, una hermana. Es que estoy tan cansado, estoy tan cansada. Sacúdese la pereza y póngase a orar. Y esto es un buen resumen, ¿verdad?, de cómo la iglesia debe conducirse en las reuniones como iglesia.
Y también algo que debemos hacer antes de congregarnos. Yo creo que usted debe preparar su alma antes de venir al culto. Antes de venir al culto. Debe prepararse. Y evite, mire, lo que hace el enemigo de la alma es tan pronto usted se levanta el domingo por la mañana, donde va a venir el día del Señor para adorar a Dios aquí a la congregación, es que le presenta un problema con su esposa. El niño se levanta y no se quiere vestir. El otro no quiere prepararse la comida. Después otro quiere jugar con esto y otro y se pelean. Y ya la comunión comienza a perderse. Y ya comienza. Y después el esposo viene, mira, mija, termina, que vamos tarde. Mea culpa. Eso también pasa. Pero ya comenzamos a dañar el ambiente cuando debemos ya comenzar a concentrarnos. Vamos a la casa del Señor, que es la iglesia, donde vamos a ir a reunirnos para adorar, para alabar, para crecer, para compartir. Por tanto, tengo que cortar, ya se me acabó el tiempo. Pero esto, hermano, no es el día lo importante, es la reunión en ese día, lo que es importante. El sábado ya pasó, ya es historia. Descansamos en Cristo, pero la congregación de los santos se reúne cuantas veces se reúna y debe ser un motivo de bendición y de gozo y de deseo de estar aquí juntos. Que Dios les bendiga, amados hermanos.